Muy bien, entonces vamos a ver cosas de matemáticas, ¿listo? También hay cosas que hay que saber en naturales, hay cosas que hay que saber también de sociales, algunos temitas de historia, pero hoy empecemos con matemáticas, ¿listo? La parte uno de esta serie va a ser de matemáticas, ¿bien? Solo por Zoom. Y se llama cosas que hay que saber by heart. By heart no significa de corazón, que es lo que mucha gente piensa al principio. Cosas que toca saber de corazón, no, no es así. By heart es una expresión que significa de memoria, ¿vale? De memoria. Entonces, Daniel nos está dando tremendo tour de la casa. Sí, yo estaba ahí viendo. Entonces, sí, eso es by heart, de memoria. Para el ITFES no hay muchas cosas, en serio. O sea, créanme cuando les digo que el ITFES es mera lectura. De principio a fin es mera lectura. ¿Ok? Pero pues hay ciertas cosas que toca saber. Bien. Hay ciertas cosas que toca saber para que no se complique la pregunta. Porque si la pregunta, por más fácil que sea, pero si tú no sabes el tema o no sabes de qué te están hablando, ya, ahí moriste. Yorindel. En serio. O sea, puede ser la pregunta más boba de, yo qué sé, de área, la pregunta más boba del área de un triángulo. Pero si tú no sabes cómo se saca esa área, pues, Yorindel. ¿Vale? Entonces, sí. Ah, va. Sí, menos mal. Yo fui quien te salvó, Daniel. Yo fui quien te apagó la cámara. Bueno, sí, elegante el paseo, Daniel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a repasar eso que toca saber, ¿listo? Por ejemplo, área de un triángulo. Vamos a repasar cómo es el área de un triángulo, así, sin pregunta ITFE, solamente cuál es el área de un triángulo. ¿Listo? Entonces, y luego, inmediatamente después, vamos a hacer, pero con una pregunta ITFES, ¿ok? Para que vean cómo se usa esa fórmula, que es lo más importante de todo, en serio. Tú te puedes saber la fórmula de memoria, pero si no la sabes usar, el ITFES se va a complicar demasiado. Porque eso es el ITFES. El ITFES es más sobre tú cómo usas lo que tú sabes. Bien. Listo, ya Alejandro está preparado. Base por altura entre dos. Excelente. Son cosas que toca saber de memoria. Listo. Entonces sí, sí hay preguntas. Bien. Vale. ¿Cómo se pueden identificar los catetos? Los catetos son lados. Listo. Cateto es lo mismo que un lado. Bien. No se embolaten más. No tiene pérdida. Cateto, lado. Bien. Entonces, ahora sí, dicho eso, empecemos. ¿Vale? Empecemos. Entonces, primera pregunta. 20 segundos para que me digan la longitud de una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? 20 segundos para repasarlo. Esto es algo que se tienen que saber. Ok. Sí. Longitud de una circunferencia. Uy, hoy vale. Ok, cuidado. Ojito con esto, chicos. Ojito con esto. Bien. Entonces, bueno, tranquilos. Dice, la longitud de una circunferencia es solamente el borde. ¿Ok? Solamente el borde. Esa es la longitud, como el perímetro, o sea, solamente lo rojito. Ese es la longitud o el perímetro de una circunferencia. ¿Listo? Solamente el bordecito solamente. Esa es la longitud. ¿Ok? Y
Y la fórmula de eso es 2 por el número pi por el radio, ¿ok? Bueno, les voy a colocar, pues como para ir repasando cositas así rápidamente. ¿Listo? El radio es del centro hacia cualquier parte de la circunferencia. Eso es el centro, ¿bien? Ese es el radio, para ir repasándolo. El radio es eso, del centro, una línea que va del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Bien. Entonces, la fórmula de esa longitud es pi, 2pi por el radio. ¿Vale? Así es como se halla la longitud. ¿Listo? Entonces, fíjense que si ustedes quieren hallar eso, necesitan el radio. ¿Vale? Si no les dan el radio, pues no pueden hallar esa longitud. Bien. Claro que sí, José. ¿Una circunferencia tiene área? Claro que sí. Y es justamente la que viene. Es justamente la pregunta que viene. Listo. 20 segundos. ¿Cuál es el área de la circunferencia? Me queda mal otra vez. Y Katy, vas de primera. Ok. A ver. Uy, chicos, ojitos, sí. Fíjense, son cosas que toca saber, ¿vale? Entonces, listo. Ya ven por qué es importante hacer este ejercicio. Por eso que hoy el Kahoot es súper, súper importante. Vale. Dice, dije en voz alta la respuesta y marqué otra. Hey, Kevin. Bueno, pasa, suele pasar. Eso pasa en el ICFES, que uno dice, es la B y termina marcando la C. En serio, eso pasa mucho, entonces póngale cuidado. Esto ni siquiera lo hemos visto en el cole. Uy, cuidado, sí. Por eso que no se pueden confiar del colegio, ¿vale? O sea, confiarse del colegio es error fatal para el ICFES. Porque como les dije, ¿qué tal que te pregunten algo sobre esto y sea la pregunta más boba, la pregunta más fácil de esto, de este tema? Pero si nunca te lo explicaron o si nunca lo repasaste, vas a sufrir mucho, ¿vale? Se te va a complicar así sea la pregunta más boba de este tema, ¿vale? Entonces esto es perímetro. El perímetro. A mí me pasaba eso siempre en las evaluaciones de mi antiguo colegio. Ok, ¿qué te pasaba? Decía una y marcaba otra. Ok, sí, eso mejor que les pasa aquí conmigo y no el día de la prueba real. Entonces, el área es lo que va por dentro, o sea, todo lo que encierra la circunferencia. Eso es el área, lo que encierra la circunferencia. O sea, toda esa zona amarilla que le estoy dibujando, eso es el área. Bien. O sea, no, ya no es el contorno, sino lo que va por dentro, todo lo que encierra la circunferencia. A eso es lo que se le conoce como el área. Bien. Eso es el área. Y la fórmula del área es pi por el radio al cuadrado. Esa es el área. Fíjense que para hallar esta, también se necesita el radio. ¿Ok? Tanto perímetro como el área dependen del radio. Bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y algo que les puede ayudar como a recordarlo, algo que a mí me funcionó bastante para acordarme de esas dos fórmulas. O sea, porque fíjense que son muy parecidas. Se parecen mucho. La única diferencia es que en el perímetro el 2 está multiplicando y en el área el 2 está como exponente. ¿Vale? Eso es algo que les puede servir para que las diferencien. Cuando a ti te hablen de perímetro es multiplicar por 2.
Pero cuando te hablen de área, ese 2 se convierte como en un exponente de radio. Entonces, eso es un truquito que les puede ayudar a recordarlo. ¿Vale? Profe, haga un ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Sí, me leíste la mente. Porque chicos, acuérdense, sobre todo los que son nuevos, nunca por nada del mundo estudien temas de forma aislada. ¿Ok? O sea, que se pongan a estudiar temas así como sin hacer preguntas ITFES, sin ver cómo se usa ese tema. ¿Vale? Entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer justo ahora. Ah, bueno, Ricardo que acabó de entrar. Sí, ahí lo vieron con la cámara prendida. Bienvenido, Ricardo. Vale, bueno, Ricardo a lo mejor ya se lo sabe, pero le voy a dar un resumen. Lo único que hemos visto es esto. Perímetro es 2 pi por el radio. Y el área es pi por el radio al cuadrado. Bien, eso es lo único que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Perímetro es el contorno de la circunferencia. El área es lo que va por dentro. Bien. Lo que encierra toda esa zona que encierra la circunferencia. Eso es el área. Pero sí, eso es lo más fácil. Eso es lo que nos explican en los colegios. Eso está en todas partes. ¿Vale? Esto realmente aquí no es donde está la dificultad del ITFES. La dificultad del ITFES está en que cómo se usa eso, ¿vale? Cómo se usa esto en una situación, en un problema, ¿vale? Con un contexto ya definido. Eso es lo realmente complicado. Bien. Entonces, y bueno, si por aquí me preguntan, ¿longitud es igual que perímetro? Sí. Sí, ¿vale? Este perímetro es lo mismo que longitud, ¿ok? No se dejan embolatar por eso. Perímetro es lo mismo que longitud. Bien. Listo. El número pi en la prueba lo dan, pero es que no lo necesitas, ¿vale? O sea, sí, el número pi vale 3,14. Eso se usa más en el colegio, que te ponen a hacer esos cálculos, pero en la prueba IFES no te dejan usar calculadora. Y ya se van a dar cuenta de cómo es que pregunta el IFES este tema. ¿Okay? Se van a dar cuenta de que no es necesario saber cuánto vale el número pi. Bien. Entonces, ya saben, los que se equivocaron, por nada del mundo se les olvide esto. Bien. Perímetro, 2πr. Área, pi por r al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que un montón de gente la hizo así, 2 por pi y el radio otra vez al cuadrado. No. ¿Vale? Ese 2 se borra. Ahí para que no se den confundir. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí viene la pregunta ITFES, ¿vale? Ahora viene lo más importante, que es cómo se usa esa información. Bueno, al menos lo que me alegra que nadie haya escogido pi por pi. Me alegra que nadie escogió la última opción. Eso quiere decir que no están tan perdidos. Eso es bueno. Siguiente entonces. Ahora sí van a tener 2 minutos, ¿vale? Para hacer esta pregunta. Piénsenselo bien. Y yo se las explico.
Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Sí es la diferencia? No entendí nada. No entendí nada. Marcar algo que me salió bien. Ok, vale. Yo sí entendí, pero marqué la A creyendo que era la B. Ok. Hmm. No entendí, marqué Coloque, bien. coloque esa respuesta en orden. Ay, Ah, es que se tienen que dar cuenta. Ya sé, como les dije, mucha gente dice, voy a marcar la B y terminan marcando otra. Entonces, fíjense bien dónde colocan el dedo, porque yo siempre les coloco las opciones en desorden para que estén atentos. Yo entendí y le marqué a mi ex. Uy, no. Estás peor que yo, ¿vale? Listo, entonces vamos a explicarla. Claro que la vamos a explicar. Ok, listo. A un grupito le salió bien, la mayoría le salió bien. Pero sí, fíjense que algunos ni siquiera entendieron por qué salió bien. Entonces, por eso es que toca siempre revisarlo. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Dice, en la secuencia de figuras que aparece a continuación, se representan polígonos regulares del lado 6, cada uno de ellos inscritos en la circunferencia. En cada polígono se señala el apotema. Uy, pero ¿qué es eso? Madre mía, ¿qué será el apotema? ¿Qué será el apotema? Pues ahí te lo dicen, fíjate. El apotema viene siendo como el radio, pero, pero no de la circunferencia, sino del polígono regular, ¿bien? Del cuadrado y de los hexágonos, ¿vale? Fíjense que se parece mucho al radio, pero de la figura que está por dentro, ¿vale? Entonces, fíjate, de pronto tú no tienes ni idea de qué es el apotema, pero ahí te lo dan. Tú solamente tienes que saber leer, ¿ok? Es como el radio, pero de la figura que está por dentro de la circunferencia, ¿vale? O sea, no es el radio de la circunferencia como tal, es el radio de la figura que va por dentro. Bien. Entonces, bueno, fíjense que aquí hay una secuencia. Primero hay un cuadrado, luego se hace más grande, se le ponen más lados, luego más lados y más lados. Bien. Y algo que podemos ver, o sea, algo que es que uno puede ver como que a simple vista, como que uno se puede, si uno le pone cuidado. Fíjense que la figura de adentro, la figura que va por dentro, cada vez más se acerca más a la circunferencia, ¿vale? O sea, fíjense que los lados de la figura que va por dentro, cada vez como que se acercan más a la circunferencia, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que entre más lados le ponga, la figura que iba por dentro se va, pues, pareciendo más a una circunferencia, ¿vale? Entre más lados se le va poniendo, fíjense que se va volviendo como una circunferencia. Se va acercando más y más a la figura de una circunferencia. Bien. Entonces, si continúa la secuencia,
y el número de lados aumenta indefinidamente, la razón, aquí está una palabrita muy clave que confunde mucho. La razón en matemáticas significa división, ¿vale? Eso es lo que a veces confunde también, de que te colocan palabras raras y ahí es donde uno cae. Ese es el juego del ITFES. ¿Bien? Eso es una razón es eso, una división. ¿Ok? Lo mismo que una relación. Cuando ustedes les hablen de que toca hacer una relación, eso es una división, ¿ok? Más nada. Así como cuando te dicen la diferencia. Una diferencia es una resta. En este caso, la razón siempre tiene que ver con una división. ¿Vale? Ya entendí por qué no entendí. ¿Vale? Eso es lo que significa la razón. Entonces, la división entre el perímetro, ¿vale? Del polígono y su apotema tiende a, ¿ok? La relación, o sea, la división entre perímetro entre el apotema. Bien. ¿Sí? Eso es una razón. Uy, no me sale bien. Eso es una razón, es una división, más nada. Voy a colocarlo así. Bien. Perímetro entre el apotema. Eso es lo que te están preguntando. ¿Cuál es esa división? ¿Cuál es esa razón? Bien. Entonces, ahora lo que toca analizar es lo que les había dicho. El perímetro del polígono, o sea, de la figura que va por dentro. Fíjense que cada vez se parece al de una circunferencia. Si esa secuencia sigue y sigue y sigue, ese polígono se va a convertir en una circunferencia. ¿Vale? Eso es lo que me quiere decir esta secuencia, de que este cuadradito que empezó aquí se va acercando cada vez más al perímetro, al borde de la circunferencia. Bien. Al borde de la circunferencia. ¿Y cómo es el borde de la circunferencia? Eso es lo que toca saber. La longitud de la circunferencia o el borde o el perímetro es 2pi por el radio. ¿Vale? Eso es lo que tocaba analizar aquí. Como la figura que está por dentro cada vez más se parece a una circunferencia, entonces toca hallar el perímetro de una circunferencia. ¿Vale? Eso es lo que tocaba entender de esa secuencia. Bien. Y el apotema. ¿Vale? Ok, bueno, voy a explicar otra vez porque yo sí, este es difícil, listo, sí, yo los entiendo, este es complicado. Bien. Miren cómo empezó con 4 lados. Bien. Es un cuadradito. Listo, es un cuadradito. Cuando tiene 8 lados, miren que, pues, se convierte en una figura, pues, que tiene 8 lados y se va acercando cada vez más. O sea, miren el espacio que hay entre la circunferencia, listo, y la figura. Mire ese espaciecito que hay. Listo. Eso es lo que quiero que miren. Ese espacio que hay entre la figura que está dentro y la circunferencia que está en donde está enmarcada. Bien. Ahora, fíjense, cuando tiene 15 lados, miren que el espacio es más pequeño. Ese espacio que hay entre la figura y la circunferencia que está enmarcado, cada vez es más pequeño. ¿Vale? Ese espacio que hay.
Miren, cuando tiene 20 lados, miren el espacio que hay. Cada vez se hace más pequeño. Entonces, ese espacio, si esa secuencia continúa, ese espacio que hay entre la circunferencia y la figura va a ser tan pequeño que va a aparecer una circunferencia, ¿vale? O sea, si se siguen aumentando los lados indefinidamente, se va a convertir en esto, ¿vale? O sea, el espacio entre ese espaciecito que les dije que miraran se va a hacer tan pequeño que se va a convertir en una circunferencia, ¿vale? Que se va a convertir en una circunferencia con su radio normal, ¿vale? ¿Vale? Esa línea, ¿por qué cambia de posición? ¿Cuál línea? La del apotema. Ah, pues que, ¿se acuerdan que es como un radio, listo? El apotema es como un radio. Entonces, el radio, pues, es lo mismo si va del centro hacia abajo, del centro hacia arriba, del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, es lo mismo, ¿vale? No importa hacia qué dirección esté el radio. Lo más importante es que sea del centro hacia la circunferencia, ¿vale? Por eso que sí, no importa si esa línea va hacia arriba, hacia abajo, es el mismo radio. Bien. Entonces, eso es lo que tocaba analizar. O sea que esa figura se va a hacer, de tanto aumentar en los lados, va a terminar convirtiéndose en una circunferencia. Bien. En una circunferencia normal. ¿Listo? Entonces, el perímetro entonces va a terminar siendo el perímetro de una circunferencia normal, que es 2pi por el radio. Y la apotema, esa apotema, fíjense que es el mismo radio. ¿Listo? Es el mismo radio, el apotema. Solamente que, pues, con otro nombre. Bien. El apotema se va a terminar convirtiendo en un radio, porque, pues, es del centro hacia cualquier lado de la circunferencia. Bien. Entonces, la apotema es el radio. Y aquí, pues, ya solamente toca cancelar. Radio, fíjense que está un radio arriba del perímetro y el radio abajo se cancelan. Queda 2pi. Bien. Porque como es una división, se cancela lo que está igual arriba y abajo. Y por eso es que es la B. ¿Vale? Entonces, fíjense que la capacidad de análisis, la lectura que hay que hacer a las imágenes, va más allá de saberse solamente la fórmula. Tú te puedes saber esa fórmula de memoria, pero si no entiendes esta secuencia, si no le encuentras el sentido, la lógica, como dicen, pues ni siquiera vas a poder saber dónde está esa fórmula. Bien. ¿El radio de un círculo es 2pi? No, el radio es radio, ¿vale? El radio de un círculo es radio. Es del centro, es la distancia que hay del centro hacia cualquier lado de la circunferencia, cualquier punto de la circunferencia. ¿Y ese 2 de dónde sale? Ah, porque es de la fórmula. Sí, ese 2 sale de la fórmula. Perímetro es 2pi por R. Ese es el perímetro, ¿vale? Sale de la fórmula. Bien. Entonces, claro. Listo. O sea, pero es que también a medida que aumenta los lados, también aumenta el tamaño, sí, eso es cierto, sí. A medida que aumenta el tamaño de los lados, también aumenta el círculo, pero pues ese espacio cada vez se va haciendo más y más pequeño, ¿vale? Entonces, claro, el círculo aumenta un poquito, pero no tanto como para que el espacio no sea tan grande. Bien.
Uy, ese poco de es que... Uy, profe, ya entendí. Ok, listo. Bueno, les voy a hacer para que lo entiendan, porque yo sé que, o sea, esto es muy gráfico. Lo voy a explicar una vez más y pasamos a la siguiente tema. Es como esto, chicos. Bien. Algo así. O bueno, lo voy a explicar con una forma más fácil, porque pues, para que se entienda mejor. Por ejemplo, pongamos esto. Sí, una circunferencia. Bien. Entonces, esa circunferencia yo la voy a rellenar, pues, le voy a poner, le voy a hacer lo siguiente. Listo, le voy a colocar aquí un círculo. Bien, un puntico. Bien. Ahora, en la siguiente circunferencia, en la secuencia, lo que voy a hacer es que le voy a agregar 2 puntos más. ¿Vale? ¿Listo? La siguiente secuencia. A la siguiente le voy a agregar, pues, 2 puntos más. Bien. 2 círculos más. Entonces, ahora viene lo importante, que es lo que dice la pregunta. Si yo le sigo agregando puntos así indefinidamente, o sea, imagínense que yo le agrego infinitos puntos verdes, ¿sí? O sea, que yo le sigo aumentando y le sigo poniendo indefinidamente, o sea, hasta el infinito. Esa figura quedará algo como esto. Bien, va a quedar algo como esto. Va a quedar pues completamente verde. O sea, de tantos puntos que yo le coloco, o sea, si yo le pongo puntos hasta el infinito y más allá, esa circunferencia va a quedar completamente rellenada. Bien. Porque le estoy poniendo puntos hasta el infinito, o sea, sin parar, hasta rellenarla completamente. ¿Vale? Entonces, exactamente, si le coloco más puntos se vuelve una bolita verde, tal cual. ¿Listo? Si la secuencia sigue, o sea, que la secuencia es agregarle punticos verdes. Si yo le sigo aumentando esos punticos indefinidamente, va a terminar pues una bola completamente verde, ¿vale? Si le estoy agregando puntos hasta el infinito, pues los puntos van a quedar, al final van a rellenar toda la figura. Bien. Eso es lo que pasa aquí, chicos. Eso es lo que pasa aquí. Justamente eso es lo que pasa aquí. Si yo le sigo aumentando los lados a ese cuadrado, ¿vale? Fíjense cómo empezó. Empezó como un cuadrado. Y le voy aumentando lados. Le voy aumentando los lados. Y cada vez le voy aumentando más lados. Y cada vez le voy aumentando más lados. Si sigo así de forma indefinida, va a quedar como una circunferencia. ¿Vale? Va a quedar como una circunferencia si le sigo aumentando los lados así de forma hasta el infinito. Bien. Entonces, por eso es que si me dicen que divida el perímetro entre el apotema, bueno, el perímetro va a ser el de una circunferencia. ¿Listo? Porque la secuencia se continuó de forma infinita y al final pues tiende a una circunferencia.
Bien. ¿Esto para qué me va a servir para estudiar auxiliar de vuelo? Pues te va a servir para que tan siquiera puedas entrar a estudiar eso, porque, pues sí, eso también es algo del ITFES. El ITFES, eso es algo que a mucha gente le afecta. Cuando yo no sabe qué va a estudiar, por ejemplo, por ejemplo, los que dicen yo quiero estudiar derecho, ¿bien? O sea, yo quiero estudiar derecho en la Universidad de Rosario o en la Javeriana. A mí me gusta el derecho, a mí me gusta el leer, a mí no me gusta nada que tenga que ver con números, no me gusta nada de eso. Bueno, eso es un problema, ¿listo? Porque si no te gustan los números, te va a ir mal en matemáticas, ¿bien? O sea, o si de pronto no te guste, pero el problema es que no le dediques el tiempo, no lo estudies. Si no estudias esto, pues no te va a alcanzar el puntaje para estudiar derecho, entonces, sí. Para eso es que sirve esto, para más nada. ¿Sí? Para más nada te va a servir esto en la vida, en serio. Bien. Entonces, listo, chicos. Ahí, fíjense que la prueba ITFES tiene que ver más con que tú sepas entender la situación, lo que te están pidiendo. Tiene que ver más que con que te sepas eso de memoria. Pero igual toca saberlo, porque si no te lo sabes, también ahí te quedas varado. Bien. Perfecto. Entonces, siguiente. ¿Vale? Continuemos. Sí, bien, por eso es que vale, por cierto, voy a aprovechar un paréntesis. Por eso es que vale la pena ahora hacer las clases de hasta las 9. Porque fíjense que me da más tiempo para explicarles un poco más lento, explicarles de otra forma. ¿Sí? No tenemos que ir tan rápido como los meses anteriores. Entonces, sí, si tienen alguna duda, pues adelante, ¿ok? Por eso es que valía la pena hacer las clases de 7 a 9. Bien. Profe, todavía rige el mismo horario que estaba en el mes pasado. Sí, de 7 a 9, sí, de 7 a 9. Bien. De 7 a 9 de la noche. ¿Todos los días o solamente Sí, todos los días. parte? Claro, claro, todos los días. Ahí importante eso. Perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Algo súper básico aquí, súper relajado, pero toca saberlo. ¿Cuál es el área del cuadrado? Ah, ¿Fórmula o escrito? fórmula, sí, fórmula o también pueden escribirlo. Utilicen, si van a multiplicación, usen la X, ¿ok? La X como multiplicación. O también la fórmula. Ambas están bien. Bien. ¿Cómo así? Yo lo Yo escribí sí base por altura y me diferente. subiste mal. Ok, lado por lado. Bien. ¿Cómo lo escriben ustedes? Base Yo por lo altura. escribí, Eso yo no lo es cuadrado. escribí, yo lo Sí. escribí Ay, Yo eso L leí es un, por, triángulo. eso es de un triángulo, güey. No, Ay, Dios no, yo lo mío. tampoco. escribí L por Tampoco. L por L. Por L. Base por Yo altura es, leí. Ay, no, leí mal. base por altura es es rectángulo. ¿Sí? Yo puse L por L. I por Yo I. escribí, Eso es una I, Alejandra. no, eso es una L. Esto es una L en el teclado del computador. Sería con el Una L, pero minúscula, Pero ok. minúscula. Yo Ok, vale. escribí Está bien. L por L por L por L. Sí. 4 Ls, los 4 lados. No sé, es que yo coloqué varias opciones, pero pues bueno. Bueno, ahí ya se la saben, sí. Ya se la saben. Lado por lado. Bien. Sí. A al cuadrado. Bueno, sería L, ¿o listo? Lado es. Intenten escribirlo, listo. Lado por lado. La próxima, listo. Sí, como es la primera vez que hacemos pues había muchas formas de hacerlo.
lado por lado. Ok, listo, ya saben, utilicen una X. Bien. Listo. Siguiente, bueno, ahí es sencillito. Es solamente para probar este tipo de preguntas que nunca lo había probado. Ahora, área del cuadrado. Bien. Ah, no. Ay, me equivoqué. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo le va a salir mal. Sí, sí, aquí a todo el mundo le salió mal, sí, sí. Aquí me equivoqué yo, ¿ok? Aquí era área de rectángulo. Aquí era área del rectángulo y yo pues coloqué área del cuadrado otra vez. Error mío, error mío. Bien. Y a 2 personas les quedó bien, ¿no? Bueno, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, hagan acto de fe de que lo rojo es verde, listo, ahí. Hagan acto de fe. Sí, sí, ahí me equivoqué Profe, yo, ahí me eso equivoqué es yo. puro milagro. Sí, ahí me equivoqué yo porque es la primera vez Ah, que a intento los que eso. les quedó bien, a los que le quedó bien, eso eran chamanes, vieron el futuro, yo no sé. Sí, tengo que decirles que vean mi futuro porque no sé cómo les quedó bien. Ok, vale, ahí pues hay un error. Sí, sí, fíjense, es la primera vez que hacemos ese tipo de preguntas. Pero sí, ahí también estoy aprendiendo. Entonces, el área de un cuadrado es lado por lado. Bien. Lado por lado. Que es lo mismo que el lado al cuadrado. Bien. Es lo mismo. Ahí para repasarlo rápidamente. Y la de rectángulo. Y la de un rectángulo es. Sí. Y esta es la base. Esta es la altura. Entonces, es muy parecido. Solamente multiplicar la base. Es la base por altura. Sí, es algo muy básico, es algo muy simple, pero que toca sabérselo de memoria. Bien. Listo. Bueno, ahí. Y ahora viene la pregunta. ¿Listo? Sí, esto es solamente un recorderis ahí súper básico. Ahora viene la pregunta IDFES, que es lo que toca repasar bien. A ver. Esta es la pregunta. Uy, se ve un poquito borroso, pero pues. Tienen 2 minutos. Profe, no sé, pero apenas usted colocó esta pregunta que es ICFES, como usted dijo, pero como al inicio sonó como un poquito más fuerte. No sé si es mi imaginación o, o así sonó de verdad más duro.
Profe, se multiplican los lados y ya, sí. Pero ahí tienes dos rectángulos. ¿Bien? Tienes un rectángulo por dentro y un rectángulo que va por fuera. ¿Vale? El azulito y el de la madera, que es el que están pidiendo. Vale. Uy. Ok, listo. Un montón de gente marcó la B. Bien. Entonces pónganle cuidado. Sí, esta pregunta es, o sea, si uno no la lee bien, uno la hace pensando que es muy sencilla. Pero no. O sea, hay que ponerle cuidado a toda la información que dan. Entonces, miren, voy a dibujar aquí en grande esa figura que me dan. Bien. Aquí y por dentro hay otro rectángulo. ¿Listo? Por dentro hay otro rectángulo. Así más o menos. Te están preguntando por cuánto es el área de la madera, ¿ok? De la madera que rodea el vidrio, o sea, te están pidiendo solamente esta área. No te están pidiendo el área de todo el rectángulo, sino solamente el área de la zona que va por fuera. La zona de la madera que rodea al vidrio. Eso es lo que te están pidiendo. No toda el área. ¿Ok? Bien. La hoja del IFE no me va a alcanzar para hacer el poco dibujo que voy a hacer. Sí, lo toca hacer, o sea, todos los dibujos que hagan, todo lo que, o sea, rayen todo para que entiendan, porque de nuevo, si no entienden la situación que le están planteando, de nada sirve saberse la fórmula, ¿listo? De nada sirve saberte que el área es base por altura si ni siquiera sabes qué es lo que te están pidiendo. Ni siquiera sabes, ni siquiera entendiste qué es lo que te piden. ¿Vale? Entonces sí, todo lo que pueden rayar, rayen todo eso, ¿bien? Entonces, bueno, aquí mide 100 y aquí mide 50, ¿vale? Ese rectángulo, ese rectángulo entero mide eso, 100 por 50, ¿vale? Pero fíjense que como a mí solamente me piden el área de la madera, le tengo que quitar esto, ¿vale? Esa área del vidrio se la tengo que quitar, porque esa área no me la están preguntando. A mí solamente me interesa el área de la madera, no la del vidrio. ¿Ok? Entonces, lo que tocaba entender es esto, de que si yo quiero sacar solamente el área esa amarilla que me dan, que es la de la madera, sería lo siguiente. Sería el área total, o sea, el área de todo la figura, menos el área del vidrio. ¿Ok? Cuando yo le digo que tengo que quitarle esa área, es restar. Quitar es restar. Bien. Entonces, eso es lo que tocaba hacer. Al área total, yo le quito el área del vidrio y me queda, pues, el área que me interesa a mí, el área que me piden. Si le quito el área del vidrio, me queda solamente el sobrante, que es el marco de madera. Vale, entonces, el área total, o sea, el área de toda la figura es, el área de toda la figura es un cuadrado, es un rectángulo, sería 100 por 50. Ese es el área total. 100 por 50. Bien. Entonces le voy a quitar el área del vidrio. ¿Ok? El área del vidrio que sería, pues,
también es un rectángulo. El área del vidrio, el vidrio también es un rectángulo, pero tocaba tener en cuenta lo que te dicen. Miren. El vidrio es 40 centímetros menos que el largo. ¿Vale? El del vidrio es 40 centímetros menos que el largo. ¿Vale? Entonces, el largo de... Este es el largo, ok, ahí te lo dicen. Este es el largo y ese largo mide 100. Y el vidrio mide 40 centímetros menos, o sea que el largo del vidrio es 60 centímetros. Bien. A 100 le quito 40. 60. Bien. Ahí está el largo. Ahí está como que la base, pero del vidrio. Que no me la dan, pero fíjense, leyendo se puede hallar. Y luego dice, de la mesa. Y 30 centímetros menos de ancho que el ancho de la mesa. Bueno, entonces el ancho sería 50. Ese sería el ancho. ¿Ok? El ancho sería, pues, la altura. Y como son 30 centímetros menos, entonces quedaría con 20 el de abajo, el del vidrio. Bien. Exactamente. O sea, es 30 centímetros menos, o sea, que queda en 20. Listo. Del 50 no es 20, así es, Katy. Entonces, así es como se halla las medidas, pero del vidrio, que toca saberlas para poder hallar el área del vidrio y quitársela. Entonces, el área del vidrio es base por altura. 60 por 20. Bien. Y ya. Eso era todo. ¿Vale? 100 por 50, eso da, pues, 5 por 1, 5, y se agregan 3 ceros. ¿Ok? Se agregan 3 ceros. ¿Vale? Menos 2 por 6. 2 por 6, 12. ¿Vale? Y agrego 2 ceros. Fíjense, una multiplicación ahí bastante. Las operaciones en el IFES siempre son así. Siempre son cosas muy sencillas porque es que el IFES no se puede llevar calculadora. Entonces, por eso que el IFES no deben tenerle miedo a no tener calculadora, porque el IFES no pone a hacer operaciones muy extensas. No pone a hacer operaciones que te vas a llevar media hora haciéndolas. El IFES siempre coloca cosas así sencillas de operar. Yo hice eso, resté y no me dio. Ok, ¿y cuánto te dio, San Lucas? Porque esto da 3800. ¿Vale? ¿A ti te dio eso? 3800. ¿Vale? Una resta. Listo. A mí me parece que la correcta es la D. Uy, no. Es la C. La correcta es la C. Aquí está. ¿Vale? Los 3800. Bien. Si el IFE sabe que no sabe multiplicar ni dividir. Claro. A mí me dio así y se me acabó el tiempo. Ok, claro, sí, es que esa es la otra cara del IFES. O sea, toca saber qué hacer, pero de inmediato, y eso es lo realmente, eso yo creo que es lo más difícil del IFES. O sea, en el IFES hay que saber leer, hay que saber algunos temas, pero para mí lo más complicado del IFES es que tú veas esta pregunta y sepas de inmediato qué hacer, ¿vale? Y sepas de inmediato, o sea, que de inmediato tengas la idea, ¿vale?
Por eso es que yo les decía lo siguiente. Para la ITFES se requiere técnica. Bien. La técnica es la teoría. ¿Vale? Teoría. O sea, que tú sepas los temas, que tú hayas estudiado. Por ejemplo, que te sepas la fórmula de las áreas, que sepas el tema de funciones, etc. Esa es la técnica que se requiere para el ITFES. Pura teoría. Pero también se requiere de intuición. ¿Vale? La intuición, eso solamente se gana con práctica. ¿Vale? Con práctica. Esa intuición hace referencia a que tú veas la pregunta y de inmediato sepas qué hacer. Eso es lo más difícil del ITFES. ¿Vale? O sea, la técnica, pues, es necesaria, o sea, es muy importante, pero lo realmente complicado es esto, ganar la práctica para que tú leas y de inmediato sepas qué hacer. Bien. Eso es lo más complicado. Para que no les pase eso de que, pues, la estaban haciendo bien, pero se demoraron mucho. Eso es, se gana con práctica. Bien. Y si no tengo ninguna, pues para eso estás aquí, Mariana. ¿Listo? Para eso estás aquí. Por eso es que toca practicar mucho con los simulacros. Y la teoría, pues la ganan conmigo en las clases. Fíjense. Ese es como el equilibrio. Por eso es que es importante hacer los simulacros. Conmigo ganan técnica y con los simulacros ganan esa intuición que tanto necesitan. Sin eso, se van a demorar demasiado. Bien. Y peor aún, no van a saber usar la técnica. Bien. Esos simulacros me están sacando canas verdes, pero voy bien, lo juro. Vale. Dijo que nos quería adoptar, obvio, sí, por eso le estoy enseñando. Perfecto, chicos. Sigamos entonces. Tengan eso muy en cuenta. Siguiente. Siguiente que es muy importante es el área de un triángulo. Esta sí la tienen que marcar todo el mundo bien. Ah, bueno, eso es bueno. La tienen que marcar bien porque Aleja se nos dijo al inicio de la clase. Base por altura y guión 1, obviamente. Dividido en uno, sí. O era Ok, altura por hipotenusa, no me acuerdo. vale. Pasa por altura entre dos. A ver, claro. Uy, solamente una persona marcó altura por hipotenusa. Ojo con eso, ¿ven? Esa hipotenusa, esto no tiene nada que ver aquí. La altura de un triángulo no es la hipotenusa. ¿Ok? Bendito sea el hijo de... Ok. El Espíritu de Dios está pasando por este lugar. Sí, fíjense, solamente una persona se equivocó. Ah, bueno, 3. Ok, bueno. Algunos escogieron base por altura entre 1. Vale, déjenme contarles algo. Base por altura. Base por altura entre 1. Entre 1. Eso es lo mismo que base por altura. ¿Listo? Porque cualquier cosa que se divide entre 1, pues no hace nada, ¿vale? Por ejemplo, 2 entre 1 es 2, ¿vale? 45 entre 1 es 45. Entonces, ese entre 1 se los coloqué fue para confundirlos básicamente, ¿ok? Porque dividir entre 1, pues, es hacer nada. Entonces, ahí ojo con eso. El 1 es para verse más chimbita. ¿A quién se le ocurrió inventar esto del Litfest? Sí, yo también. A mí se me hubiese ocurrido otra cosa, pero
¿sí? Es lo más fácil. Bien. Este es el IFE fue el camino más fácil porque la mejor forma de evaluar el conocimiento o las habilidades de una persona no es necesariamente estas preguntas de ABCD. Bien, ¿sí? Porque fíjense que en estas preguntas de ABCD ya alguien pensó por ti. ¿Ok? O sea, ya alguien pensó por ti y te dio 4 opciones. O sea, tú no tienes que pensar, solamente tienes que leer y pues hacer lo que te digan. Pero pensar, es decir, como sacar toda tu inteligencia, pues no. Por eso es que el IFE es el peor examen que hay para evaluar a un estudiante. Pero bueno. Entonces ya saben, el área de un triángulo es base por la altura entre 2. ¿Ok? Base por altura entre 2. Entonces sí, hagamos un ejemplo aquí rápido. Sí, como para que visualicen eso de mejor forma. En un triángulo como este, esta es la base, ¿ok? Y esta es la altura, ¿ok? Y esta es la altura. Bien. Esta es la altura. En un triángulo así. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, quiero que hagan esto. Les quiero preguntar eso, a ver cómo les va. Pero si yo tengo este triángulo, ¿vale? Y pongamos que aquí este vale A, este vale B y este vale C. ¿Cuál es la altura? Es una preguntita rápida. Urna virtual. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? Pues la altura. Pero sí, ¿cuál es? Se supone que sus lados miden igual, ¿no? Sí. Entonces podríamos tomar como altura y base cualquiera. No. Mira lo que dice Aleja. Parta esa. dice Aleja, parte esa joda a la mitad y salió. Sí. Así es. Y la altura viene siendo esta. Sí. O sea que es de la base. Esa es la altura. ¿Ok? Es de la base hasta el punto más alto. ¿Ok? Hasta el punto más alto. O sea, totalmente perpendicular. Por eso es que no es la hipotenusa, ¿vale? Porque la hipotenusa no es perpendicular. La hipotenusa es diagonal, ¿vale? Perpendicular quiere decir que se forme ese ángulo de 90 grados con la base, ¿vale? Esa es la altura de un triángulo. Es una línea perpendicular hacia la parte más alta. Bien. Bien. Aquí raíz de A más C entre 2. Ok, sí, hay formas más difíciles, pero pues sí. Ninguno de esos lados es ortocentro. Ok, excelente. Vale. Muy bien. Entonces, ahora sí viene la pregunta. Ahora sí viene la pregunta if. Eso es lo fácil, ¿listo? Eso es lo más básico. Ahora viene lo importante. Tienen 2 minutos para esta pregunta.
¿Era la B? No lo sé, tú dime. Yo hice trampa. Porque te sale algún poder o qué. ¿Qué pasó? Pues era obvio. Pues porque en ninguna de las respuestas aparecía solo la número 2, pero sí aparecía la número 3 sola y la número 1 sola. Entonces saqué pura intuición. Entonces supe que era la B, pues porque tenía el 2 y en ninguna de las otras está el 2 solo. Ok, eso Entonces, no tiene ningún fundamento, pero pues. ah, Ok, no tiene ningún fundamento. Yo creo que fue por de chiripazo, pero, o sea, hay cosas. milagro. O sea, no hay que confundir. Yo a veces les Aún, digo, a veces y les aún digo, el está la asunto, forma ilegal y está la forma legal. Pero hay otra vez, por ejemplo, la De esta que forma no entendí. también está la forma, pues, que es el chiripazo, pues. Ahí en este caso, el argumento que dio el compañero, pues, le funcionó, pero pues, ya eso traspasa los límites de la ilegalidad. Pero bueno, Eso ya no tiene nada ilegal, es pura suerte. sí, sí, la verdad es que sí. Ver en cadena perpetua. Ok, a ver cómo le fue. Ok, vale, ya Ok, ok, vale. Fíjense que se confundieron un poquito más aquí. Entonces, ¿sí ven que? O sea, saberse la fórmula, o sea, hay que saberse, ¿listo? Hay que saberse la fórmula, hay que saber cómo es el área de un cuadrado, de un rectángulo, eso hay que saberlo. Pero si tú no sabes usar eso, si tú no sabes leer una situación, pues hasta ahí llegaste el día del ICFES. Bien. Sí, el compañero acaba de romper las leyes de la física y el mundo cuántico. Bueno, ok. Entonces, miren lo que pasa. Esa figura está partida en dos exactamente, tal cual. ¿Sí? Esa figura está, pues, la dividieron en dos en los tres métodos. Lo que hicieron fue hacer esto. Bien. Bueno, en el primero, fíjense. 4 por 2. Ahí lo que están haciendo es esto. Están sacándole área a ese cuadrado. Bien. A ese rectángulo, perdón. ¿Listo? O sea, lo dividieron en un rectángulo 4 por 2 y luego le sumaron el área de este rectángulo. Fíjense. Base que es 4. ¿Listo? La altura sería 3. ¿Ok? Porque fíjense. Todo mide 5. Pero este pedacito mide 3. ¿Listo? Quitándole estos dos. Entonces, fíjense, base por altura entre 2. Esto está bien, ¿vale? Esto no tiene ningún problema. Lo que hicieron fue dividir esa figura en dos. Un rectángulo y un cuadrado. Y un triángulo. Y a ambos le sacaron el área. Entonces, eso está bien. Bien. Ahora, miren lo que dice el número 2. Bien. Miren lo que dice el número 2. Dice 4 por 5. Bueno, ¿de dónde sale ese 4 y dónde sale ese 5? Bueno, le están sacando el área a todo esto. O sea, a todo, a todo. Fíjense que es un rectángulo de base 4 y de altura 5. 4 por 5. ¿Listo? Fíjense en el paso 2 le están dando están sacando el área de todo, o sea, de todo, todo, todo. Tanto lo sombreado como lo que no está sombreado. Y luego le restan, miren lo que pasa, ahora le están restando, le están restando un triángulo, que es este. Miren.
¿vale? De base 4, ese triangulito blanco tiene base 4 y la altura aquí es 3, ¿vale? Quitándole los 2 de arriba, pues queda 3. Y eso también está bien, claro. Eso está bien. O sea, a la figura entera le quito la figura blanca y me queda lo sombreado. ¿Vale? Y me queda lo sombreado. Muy parecido a lo que hicieron en la pregunta anterior. Fíjense, le saco el área a toda la figura y le quito lo que no me sirve. Aquí están haciendo exactamente lo mismo. Le sacaron el área a toda la figura y le restaron lo que no le sirve, lo que no cuenta. Bien. Bien. Y la 3, ¿por qué no? Vale, para allá vamos. Bien. Bueno, ya teniendo esto, pues ya sabemos que es 1 y 2. O sea, ya por descarte se sabe que la 3 está bien, pero bien mal. ¿Sí? Ya por descarte, porque pues, en las opciones solamente aparece 1 y 2 y así. Pero miren lo que pasa en la 3. Aquí están hallando 4 por 3. ¿Vale? Eso es un rectángulo. Base por altura. 4 por 3. O sea, viene siendo algo como esto. O sea, algo como, no sé, un rectángulo así. Bien. Pero que baja hasta acá, hasta 3. ¿Listo? Si ven, base 4, altura 3. Entonces, fíjense que aquí hay un problema. Bien. Aquí hay un problema. Y luego dice 4 por 3 entre 2. Y bueno. Y luego fíjense que le sacan el área a un triángulo. Entonces, ya ahí donde está ese error. Ahí es donde está el error. Porque fíjense que está tomando esta parte. Y luego, pues. Y luego le saca el área a un triángulo. Pero ya ahí está todo mal. Ok. Vale. Y ahí está todo mal, porque fíjense el cuadrado que tomó. El cuadrado que tomó es de 4 de base por 3 de altura. Y ese cuadrado, pues, fíjense que toma en cuenta la parte negra y la parte blanca, y eso, pues, no se puede. ¿Ok? Ahí hay un error. ¿Listo? ¿Listo? Ahí es donde está, ahí donde está ese error. Entonces está bien, pero bien mal. Por eso es la B. ¿Ok? 1 y 2 solamente. La mitad de la altura era al revés. ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, sigamos el paso, ¿bien? Y luego un triángulo de 4 por 3. Vale, bueno, entonces si yo cojo este triángulo de 4 por 3 y le saco esa área, pues fíjense que se chocan las áreas ahí donde está el error. Se chocan las áreas, ¿vale? Se chocan las áreas y miren que queda sobrando área blanca. Y lo mismo si hago lo contrario, lo mismo si tomo este triángulo, que también es de 4 por 3. Si tomo ese triángulo, fíjense que se me queda por fuera esta área negra que también que hay que meterla. Queda por fuera esa área negra. Esta que está aquí, este cachito. Entonces, miren que es como se chocan las áreas, ahí es donde está ese error. ¿Vale? Ahí es donde está el error. Porque se chocan las áreas. El área que le estoy quitando, pues no no se puede chocar con la otra área. Por eso que esa es la que está mal.
Ok, a ver cuánto nos falta. Ok. Hagamos una más, chicos. Hagamos una más y nos vamos a estudiar inglés. Listo, 2 minutos para hacer esta pregunta. LOL, nos puso presión a todos. Mira que saqué mal esta pregunta, no presto atención. Me sale mal ahora. Ok. No lo sé, parece raro. Parece difícil. Está tan fácil, pero parece difícil. Ok. Se me va a apagar el celular. Corre, Katy. Ok. A ver cómo les fue aquí. Uy, chicos. Ok, ya esto es un cambio. Fíjense cómo entraron a la clase. Entraron a la clase súper perdidos, que no entendían nada y pues ya ahora les fue un poco mejor. Fíjense, ya ganaron Era un poco fácil, más de profe. intuición, ¿vale? Ya tienen un poco más de intuición. Lloré cuando vi que no me equivoqué. Ay, qué linda, Katy. Ok, ok. Katy volando. Adivinen quién marcó la D. Ok, no pasa nada, yo les explico. Bueno, miren lo que pasa. Esta estuvo fácil, ¿no? O sea, no sé si era la forma ilegal o simplemente era la única forma de hacerla. Ok, hay varias formas de hacerlas. ¿Sí? Hay una forma legal que es con teorema de tales, semejanza de triángulos, proporcionalidad, pero pues si ustedes saben leer, si ustedes entienden la situación, esta pregunta sale súper fácil. Miren lo que pasa. Sabiendo que los dos triángulos son semejantes y que las medidas de su lado son proporcionales, ¿vale? Proporcionales quiere decir que son como que disminuyeron en la misma cantidad, ¿listo? Eso porque los lados son proporcionales, o sea que se multiplicaron o se dividieron por el mismo número. Bien. Entonces, eso es proporcional, que es, o sea, que está multiplicado o que está dividido por el mismo número. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor de A? Bien. ¿Cuál es el valor de A? Entonces, miren lo que pasa.
Miren que de 15, ¿vale? De 15, ustedes lo pueden ver de ambas formas. Lo pueden ver de aquí para allá, o sea, mirando del grande pasando al pequeño, o del pequeño pasando al grande. Porque como les dije, se multiplica o se divide por el mismo número, dependiendo del lado en que lo vean. Bien. Una relación de 1 a 3. Ok. Entonces sí, exactamente, Kelly. Esa es la relación. Por ejemplo, fíjense de que de 15 pasó a 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dividió, ¿ok? Dividir, o sea, para pasar de 15 a 3, se dividió entre 5, ¿vale? Se dividió entre 5. De 15, si yo paso de 15 a 3, fue porque dividí entre 5, ¿vale? Ahí pues toca saber las tablas. Y entonces, como esto es proporcional, ahí donde está la palabra clave, es proporcional, quiere decir que el otro lado también se tuvo que dividir entre 5, porque es proporcional. O sea que se divide o se multiplica por el mismo número todo. ¿Vale? Entonces, 5 entre 5, pues, da 1. ¿Vale? Esa debe ser 1. Bien. Porque el 5 del número grande también se tuvo que dividir entre 5 y cualquier número dividido entre sí mismo da 1. ¿Vale? Cualquier número que se divide entre sí mismo da 1. Por eso es que es la A. Bien. Eso era Profe, todo. repita, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, de otra forma. De otra forma. Sí. Claro, porque explicar de la misma forma, pues va a quedar igual. Por eso es que cuando me dicen que repita, lo mejor es siempre buscar otra forma. Bien. Entonces, hay algo que se llama constante de proporcionalidad. Bien. Constante de proporcionalidad. Eso es para saber cuál es la proporción, ¿vale? Esa es la constante de proporcionalidad, es para saber por cuánto se multiplica o por cuánto se divide. Bien. Entonces, la constante de proporcionalidad en este caso sería 15 entre 3, ¿vale? O sea, dividir los lados, dividirlos. El grande entre el pequeño, para hallar la relación que hay entre ellos. Bien. Entonces, si yo relaciono 15 y 3, me da 5, ¿vale? Esa es la constante de proporcionalidad. O sea que los lados aumentan o disminuyen en 5. Bien. Por ejemplo, yo dije 15 está en 3 partes y el 5 en 1. Exactamente, sí, hay varias formas de ver esto. Bien. Pero sí, lo que tocaba darse cuenta era eso, de que se está dividiendo por 5. Los lados se dividieron entre 5. Entonces, lo que tocaba hacer era dividir todo entre 5. 15 entre 5 y este otro también entre 5. Todo entre 5. ¿Vale? Esa es porque esa es la constante de proporcionalidad. Bien. Todo se está dividiendo entre 5. ¿Vale? Entonces, si yo divido 15 entre 5 me da 3. Y si yo divido 5 entre 5 me da 1. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Fíjense, ese A vale 1. Porque todo se dividió entre 5. Bien. Por ejemplo, me está pasando lo mismo que Katy, se me va a apagar el celular. Ok, listo, corran, corran. A buscar el cargador. Bien. Bueno, falta
faltaban otras preguntas que era sobre teorema de Pitágoras, pero ese tema pues lo vamos a ver después, ¿ok? Ahí les dejo listo para la próxima que veamos matemáticas, vamos a ver el teorema de Pitágoras, que también hay que sabérselo. ¿Sí? No, Daniel, ahora no, porque ya toca Kahoot. ¿Vale? Y yo creo que